Así que muy buenas tardes para todos, buenas noches para todos. Estamos en zonas horarias tan diferentes. Acá en Los Ángeles es el mediodía, en Valencia a las 9 de la noche Sí, y en Paraguay a las 5 de la tarde. Así que es espectacular, ¿no? Que con la tecnología podamos tener este tipo de charlas. Quiero compartir una imagen antes de presentar a Matías, porque me estaba tratando de acordar cuándo fue que nos conocimos, cuándo nos vimos y encontré esta foto de septiembre del 2019. Y estamos sí, acá con Matías, que está acá mismo, vino con su familia a visitar DreamWorks. Acá está Rocco, el presidente de Paraguay Animation, que más o menos nos enlazó a todos. Y acá está Carol también, quien dio la última charla. Thalía, quizás algunos de ustedes ya la conozcan porque fue una speaker de uno de nuestros eventos. Y bueno, acá está Lucas Barrios también, quien es parte del comité de Paraguay Animation también. Así que eh, nos conocimos hace 2 años y después, bueno, por la pandemia y demás cosas, el Lightbox ya no se organizó más, etcétera. Pero qué lindo, ¿no? Que desde ese encuentro podemos volver a tener este vínculo, Matías, y un honor y un placer en realidad poder contar contigo en este tipo de charlas. Así que muy bienvenidos y dejo que te presentes y nos cuentes un poquito acerca de tu cargo, qué estás haciendo ya en España. bueno, dale. Muchas gracias, Guille. Y bueno, súper agradecido. Me acuerdo ese día en el 2019 que nos invitaste, pasamos todo el día en DreamWorks y fue como ir a una juguetería para nosotros. O sea, espectacular haber estado ahí. Pero nos conocimos antes, en el 2017. No sé si te acordás, cuando fue CTN. Cuando lo conocí a Esteban en persona, a Rocco. Y que una vez fuiste a buscarlo, ¿te acordás? Fuiste en auto a buscarlo Tenés y ahí te razón, tenés saludé. razón. Me olvidé Este, completamente. Wow, wow, hace muchísimo tiempo más. Qué increíble. eso fue 2017. Sí. Tenés razón. Y bueno, después voy a contar cómo a partir de esa expo, la CTN, fue un cambio importante también en mi carrera, un cambio de perspectiva, de entender un poco más cómo funciona todo este medio. Pero bueno, me presento. Soy Matías Adikov, tengo 44 años. Estoy viviendo desde hace casi un año en Valencia, en España. Yo, bueno, soy de Argentina, nos mudamos acá por cuestiones políticas sociales, como ya sabrán, como pasa en toda Sudamérica. Me dedico desde hace más de 20 años trabajo en la industria de la animación, específicamente en los últimos 4 o 5 años en lo que es character, en modelado de personajes, algunas veces diseño, pero bueno, anteriormente fui un poco de todo, fui generalista por muchos años fui principalmente animador, un poco porque por demandas de la industria, que de repente, no sé, hacían falta modeladores y no había. Es como que hay ciclos. Y bueno, la misma exigencia te va llevando. Pero bueno, yo empecé, yo desde que era chico me gustó todo lo que era la animación, me llamaba muchísimo la atención, empezando por los Muppets, desde que era bebé. Me acuerdo muy bien, o sea, como para ir atando cabos de cuando era chico a ahora de adulto, a lo que me dedico, cómo fue siendo la evolución. Creo que es donde muchos por ahí se van a sentir identificados porque la mayoría que nos dedicamos a la animación tenemos mucha conexión por ahí, mucho recuerdo con cómo éramos de chicos. Yo me acuerdo, bueno, eso, de los Muppets, o me acuerdo cuando veía dibujos animados, He-Man sobre todo, por mi edad, bueno, Mazinger Z, que era el anime de ese momento. Y después veía lo que eran los muñecos, los juguetes. Eh, y me acuerdo que yo agarraba un juguete de He-Man, por ejemplo, y miraba a la tele y digo, sí, es el mismo He-Man. Son los mismos colores, el mismo outfit, los mismos accesorios, pero las proporciones son totalmente diferentes. Eso es lo que yo notaba. Este, y, y bueno, me acuerdo cómo iba asociando lo que eran los personajes, después un poco más grande cuando empezaba a viajar solo en transporte público, que en mi secundaria empecé a ir a una escuela de arte, que me quedaba muy lejos de mi casa, pero una hora de viaje. Pero bueno, fue la mejor decisión que pude haber tomado por una escuela que
me había averiguado mi abuela, que tenía que ver mucho más con mi perfil. Y bueno, cuando estaba en viaje veía a las personas, me encantaba ver gente, hombres, mujeres de todas las edades, y los veía tanto en sus formas físicas como en su comportamiento, en su lenguaje corporal. Y veía cómo las dos partes hacen a un carácter, a una persona. Me acuerdo cuando subía una persona al autobús y como es por ahí, estaba de buen humor y cuando pasaba una hora ya no sabía en qué postura ponerse, iba cambiando, le cambiaba la actitud, el semblante facial y de repente le cambiaba la cara, o sea, por ahí era la misma cara mutaba y se transformaba en otra. Eso para mí era espectacular y me acuerdo, me quedaba mirando a la gente fijo y por ahí se daban cuenta a veces. Creo que bueno, a todos nos pasó un poco eso. No, nunca pasó a mayores, nunca tuve ningún problema que me digan que estás mirando o algo. Eh, pero, pero bueno, después tuve la suerte, bueno, de a los 13 años haber eh, elegido esta escuela de arte donde empezamos a ver lo que era perspectiva, teorías de color, formas, figuras, dibujo, naturaleza muerta. Nos enseñaron, me acuerdo, algo que fue fundamental y lo uso hoy. Cuando tomábamos un lápiz y teníamos que tomar proporciones, ver, no sé, por ejemplo, cuántas cabezas entran en el largo del cuerpo, para hacer un dibujo proporcionado, tomar perspectivas y después para los 15 años tuvimos modelo vivo, contrataban modelos y nos ponían ejercicios de media hora donde el modelo posaba y teníamos que dibujarlo y después ejercicios más cortos de 5 minutos o de 1 minuto donde iba cambiando de pose. Y eso lo que nos forzaba era a tratar de, cuando tenés menos tiempo, captar la esencia de la postura de la persona, o sea, sin entrar en detalles. No hacía falta dibujar hasta el último músculo, o sea, de hecho, no hacía falta, no daba el tiempo, era en el tiempo que tenías sacar lo más importante. Bueno, y eso es un ejercicio fundamental al día de hoy cuando en mi trabajo tengo un concept y tengo que presentar algo, tengo poco tiempo, o aunque no tenga, aunque no me estén exigiendo algo, poder presentar algo lo más pronto posible y bueno, me den un ok para seguir avanzando. Eh, bueno, me gusta ver esa correlación entre cuando uno es chico, las cosas que va viendo, lo que va aprendiendo, esos ejercicios, esos métodos de aprendizaje, de cómo se traducen en la vida adulta, en el trabajo profesional. ¿Se me escucha, Guille? Perfectamente. Ah, perfecto. Este, bueno, entonces, si bien yo tenía, creo que tuve la suerte, como calculo todos los que estamos acá, eh, de tener una influencia, una motivación muy clara. Creo que la mayoría de las personas no tienen una vocación definida y bueno, nosotros sí, pero tampoco tenemos bien claro qué es lo que vamos a hacer de adultos. De hecho, yo no conocía, no sabía lo que era un character designer, de hecho yo veía los dibujos y creo que hasta los 20 años no me había puesto a pensar que esos dibujos que yo veía los hacía gente. Había empresas detrás, artistas, directores, guionistas. Y es como que uno los ve, pero bueno, no lo considera como un trabajo. De hecho, por ahí no sé si tiene mucho sentido hablarlo ahora, porque me imagino que la gente que escucha son más chicos. Pero bueno, cuando yo era chico, decirle a tus papás que querías ser artista era terrible. Se asustaban porque es lógico, no es que no había mucha salida laboral. El trabajo de un artista pasaba más que nada por tener éxito, morirse de hambre y vivir así. Eh, y tampoco había industria. O sea, mis influencias
después cuando fui siendo chico, adolescente, fueron siguiendo, bueno, con esta cronología de los Muppets, de He-Man, después vino Roger Rabbit y Toy Story en el 95, que esos fueron como grandes disparadores, para mí como para todos los que teníamos esa edad en ese momento. Fue algo revolucionario. Bueno, Toy Story en 3D. De hecho, a mí me gustaba todo lo que eran efectos especiales. Veía unos programas que se llamaban The Movie Magic, donde todo lo que eran personajes, efectos, eran generados por medio de animatronics, de máscaras de látex, maquetas que se prendían fuego, o sea, si había que hacer si había una explosión, algún atentado o algo y se destruía todo. Y de hecho me encantaba lo que era el trabajo manual, más tradicional. Yo no, hasta los 20 años no tuve computadora. Y, y bueno, yo quería estudiar eso, había una escuela en Argentina, pero mi papá me dijo, ¿por qué no estudias algo eh, que tenga más salida laboral? No pierdas de vista tu objetivo, pero, no sé, mi papá era ingeniero, me parece que fue un buen consejo en ese momento, porque sí, aparte era otro mundo, no había dónde estudiar animación, eso fue más para el año 97, claro, yo terminé en el 96 la secundaria, y no, o sea, en ese tiempo salían una o dos películas de animación por año, primero, bueno, fue Toy Story, después vino Bugs Life, después vino DreamWorks con Ants antes de Shrek, y no había mucho más. Estaba Blue Sky, era muy escasa la información y también Internet estaba recién surgiendo. Y bueno, lo que surgía en esa época justo era lo que era la multimedia. Empezaba una carrera en Argentina que multimedia era, incluso antes de lo que era la web, eh, los CD-ROMs interactivos, donde las empresas los contrataban para hacer un CD-ROM institucional donde tenías un logo girando, eso era lo máximo que tenías en 3D, después tenías como una web, información de la empresa, fotos, algún video, eh, y no mucho más. Entonces, bueno, yo empecé esa carrera, empecé porque en el segundo año recién había una materia de 3D, de modelado. Pero bueno, al año de estar en la carrera conseguí mi primer trabajo en una empresa de Buenos Aires que tenía muchos clientes importantes. Y bueno, yo no entendía lo que te comentaba antes, fuera de aire, de empezar. De repente a mí me contrataron en una empresa teniendo solamente un año de estudios y no era el mejor estudiante ni nada, sí tenía mi background de la escuela de arte, pero yo no entendía por qué me habían tomado hasta que yo tenía 20, 21 años, veo que contratan a un compañero de 30 y a las 2 semanas de trabajo lo echaron de la empresa. Porque no rindió y evidentemente sabía mucho más que yo, él, pero tenía 10 años más y me di cuenta que en esa empresa esperaban que a los 30 años uno ya tenga cierta experiencia. Ahí me di cuenta que a mí me habían tomado para aprender, para formarme, y bueno, con la idea de que esté varios años. Entonces, bueno, empecé a entender un poco cómo, si bien nunca es tarde, no hay una edad para empezar en todo esto. De hecho, yo permanentemente voy modificando un poco mi perfil laboral, como es, no hay una edad, pero bueno, sí está bueno saber que más o menos cómo te va mirando de afuera, según tu edad, la experiencia que supone, no esperan que vos tengas. Eh, pero bueno, a mí me sirvió eso, haber empezado de chico, para probar cosas, aportar, aparte ven que uno tiene una energía que después se va agotando. Y, pero bueno, y otra cosa que aprendí también, ahí muy temprano, fue que yo conseguí ese trabajo, trabajé 2 años en esa empresa, que fue lo que duró, porque ya en el último tiempo
La web empezó a tomar muchísimo más auge y toda esta industria de los CD-ROMs interactivos empezó a morir, porque todo pasaba a la web. Entonces, todo lo que yo había estudiado, el lenguaje de programación, que era Lingo, ya fue unos años de furor y quedó obsoleto. También toda la industria que había de replicación de CD-ROMs. Había CD-ROMs con formas, todas unas cosas novedosas, pero que así como aparecieron, duraron muy poquitos años. Entonces vi también como lo efímero, los ciclos por ahí a veces de algunas cosas que parece que llegan para quedarse y uno piensa que bueno, va a poder trabajar de eso toda la vida y por ahí va mutando, para mejor en realidad. Eh, pero bueno, creo que en estos tiempos no es como antes que uno bueno, era zapatero y podía trabajar desde los 15 años hasta que se moría en lo mismo, donde mucho no avanzaba la tecnología. Ahora es diferente y bueno, sí o sí hay que estar al día, más allá que bueno, los fundamentos son siempre muchísimo más importantes que saber software. Eh, pero bueno, o sea, aprendí, bueno, desde chico tuve la suerte, si bien no era la industria donde yo quería estar, eh, pude ir viendo un poco cómo funcionan esas cosas, cómo son los ciclos. Y otra cosa que me pasó es que me fui adentrando cada vez más y trabajé 5 años en total. Después fui pasando a otras empresas, trabajaba en multimedia y me sentía muy seguro porque o sea, había muchísima oferta de trabajo y no había gente. Porque o sea, la multimedia reunía lo que era diseño gráfico con programación y si bien había muchísimos diseñadores gráficos, eh, no habían adquirido todo este conocimiento más digital. El diseñador gráfico estaba orientado más a la gráfica, al papel, a la publicidad en vía pública, ese tipo de cosas. Y los programadores más estaban en sistemas. Entonces, bueno, todo esto era una especie de híbrido donde un diseñador tenía sí o sí que incorporar temas de programación, de scripts, base de datos, empezar bueno, a incorporar muchas más cosas. También bueno, lo que era la parte de animación con el Flash. Eh, y bueno, yo me sentía muy bien y me estaba alejando de lo que era la animación, los personajes, y me daba miedo dar el salto. O sea, me sentía muy seguro en el ámbito donde estaba, porque bueno, había arrancado, había sido pionero por una cuestión de que ahí justo cuando yo empecé a estudiar eso estaba en auge. Eh, pero hasta que un día me dan un libro de ASP, un lenguaje de programación para estudiar, y era un libro así de ancho. Entonces ya me di cuenta que directamente seguir por ese camino era distanciarme de lo que era eh, el 3D, la animación, el diseño de personajes, y ahí eso fue un cimbronazo, ver ese libro. Dije, no, me gusta, me siento seguro en este ámbito, pero no es para el lado, no es para donde yo quería ir. Eh, y bueno, renuncié. Después, ahí ya estábamos, creo que en el 2001, 2002, hubo una crisis muy grande en Argentina y yo hice mi web, que no solamente era un portfolio, sino que ofrecía servicios también. Y bueno, me contrató una empresa de Canadá y trabajé 3 meses con ellos. En Argentina cada vez estaba todo peor y al tercer mes me dijeron venite, sacate una visa de turista y venite. Tenían un contrato muy grande con la General Motors y me fui. O sea, y bueno, ahí me resolvieron en Canadá todos mis temas de papeles. Pero bueno, la empresa seguía haciendo un poco de juegos, un poco de multimedia, entonces estuve 2 años en Canadá, y decidí volverme a Argentina. Fue un error, pero bueno, yo tenía ya 27 en ese momento, pero bueno, veía que en Argentina trabajando para afuera también la plata rendía muchísimo más, podía volver a Argentina y no dependía económicamente de tener un trabajo en Argentina, que era algo muy inestable y no había muchas empresas tampoco. Aparte el trato en general,
había mucha explotación, sigue habiendo. En cambio, en general, el trato para afuera siempre fue mucho más ameno, más respetuoso. Tuve malas experiencias también, pero en general hay mucho más respeto en lo que son los tiempos del arte, del desarrollo, de que las cosas se hagan bien. En Argentina creo que es como que estaba todo muy atado a no excedernos, a no dar nada más fuera del presupuesto y esa no era mi mentalidad. Entonces, pero bueno, pude volver a Argentina sabiendo que podía disponer de mi tiempo, de mi trabajo y que la plata me rendía, con lo cual podía tomarme tiempos para yo estudiar de forma independiente. Porque yo, eso, unos años antes, también perdón, que voy mezclando todo, cosas que me voy acordando. Con mis primeros sueldos, al año de haber estado trabajando, me hice un viaje por Estados Unidos y Canadá. Me fui a ver todas las escuelas de animación que conocí hasta ese momento. Fui a CalArts, que era la que más me interesaba, donde estudiaron Tim Burton, John Lasseter, un montón de animadores, gente importantísima de la industria hoy en día. Jorge Gutiérrez creo que también estuvo en CalArts. Eh, Fui a Van Arts en Canadá, Vancouver Film School, eh, the Art School en San Francisco. Me fui del otro lado a Savannah College of Art and Design en Savannah y una Art, no me acuerdo el nombre, la escuela bueno, una en Nueva York. La cuestión es que era carísimo estudiar ahí, no me lo podían pagar. No había posibilidad de conseguir becas para el primer año, ni un trabajo en un campus tampoco ayudaba, así que de ese viaje volví con un montón de libros. Eh, y me di cuenta que y que ya podía también estudiar de forma autodidacta para ese año, que había muchísima información en Internet. Yo también viví la transición cuando estaba en los años anteriores de estar programando, que por ahí tenía que resolver un problema. Programé juegos, programé varias cosas mezclados con diseños y tenía que resolver algo y estaba 3 4 días y me acuerdo estar en el lugar menos pensado, o durmiendo, o bañándome, o en el transporte público, y por ahí algo que estuve todo el día pensando y no podía resolver, lo resolvía en esos momentos. Y bueno, era genial tener un problema y estar varios días y entender, llegar al meollo, al por qué, cuál era la lógica, cómo tenía que resolverlo. Me acuerdo haber pasado de eso a de repente los foros, donde te pasaba algo, hacías una pregunta y 2 3 días después alguien te lo respondía y agilizabas muchísimo más, a que directamente tenés un problema, como hoy en día en ZBrush, en algún software, no sabes cómo hacer algo, lo preguntás y a los 2 minutos alguien te responde y ya está. Es genial, no perdemos ese tiempo, pero también está bueno a veces uno solo tratar de llegar a resolver algo y entender bien y no que te den la respuesta cocinada. Me parece que vivimos en una época genial donde podemos resolver todo de forma inmediata, pero también está bueno entender cuál es el mecanismo. Bueno, la cuestión es que eh, podía en Argentina ponerme a estudiar por mi cuenta, que fue lo que hice. Fui de los primeros trabajadores freelance de hacer homeworking, porque bueno, desde 2005 que estoy trabajando así, de esta manera. Eh, lo cual es genial, o sea, por un lado, podía ganar en una plata que en Argentina no la ganaba, siempre la proporción fue que lo que ganaba en un mes trabajando para el exterior era lo que ganaba en una semana, perdón, en Argentina me costaba un mes ganarlo. Pero bueno, también me perdí la oportunidad de estar cuando se hizo la película de Metegol. Esto fue en el 2011, creo que empezó, 2013. Y que fue como lo más espectacular que se hizo en Argentina y parecía que iba a ser el principio de algo grande. Y bueno, eh, pero bueno, hasta ahí llegó por cuestiones que ya
no entiendo demasiado, son más comerciales. Pero bueno, la verdad que fue algo genial, algo único que se hizo, ojalá se repita en algún momento, donde se conocieron, o sea, muchísima gente de Argentina, de otros países, muchos de España, fueron para allá a trabajar en esta película y aprendieron sobre la marcha y se hizo de una manera muy profesional. Y bueno, hoy en día se forjaron grandes amistades, gente, contactos de trabajo, gente que está por todo el mundo ahora. Y lamento no haberme metido, haberme perdido de todo eso. Pero bueno, tuve la oportunidad cuando terminó eso, se hizo un taller de animación y me metí, bueno, y ahí conocí a muchos integrantes de la película, eso fue genial. O sea, me parece que está bueno el tema de trabajar freelance, tener la libertad, pero por otro lado uno se pierde un poco de conocerse más, no es lo mismo el contacto en persona, como vos decías, Guille, cuando nos conocimos allá es distinto el hablar en persona que ahora de esta manera virtual, si bien nos estamos acostumbrando, yo tengo reuniones permanentemente con Netflix y prendés, no, no llega a ser lo mismo. Y otra cosa, lo que te comentaba también antes de empezar la charla, es que uno no tiene el parámetro de qué tan rápido es para trabajar. Porque o sea, lo importante es que el trabajo salga bien, que uno sepa hacerlo. eh, pero bueno, también si tenés que hacer un personaje y para hacerlo espectacular te lleva 5 meses y por ahí se va un poquito de rango. Está bueno, me parece, como para tener una noción, ver a qué ritmo están trabajando otros también. No es por competir ni nada, sino para ser rentable para una empresa. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, que ahora voy a contar hace unos años para Netflix y otras productoras más grandes, yo no sabía muy bien dónde estaba parado. Y bueno, no sé, creo que perdí un poco el hilo de como que estoy saltando de un poco de un lado a otro. Pero bueno, o sea, yo creo que soy de una generación donde transicioné un poco de lo que era más analógico y digital. Estoy como en ese medio, lo incorporé para mis 20 años, que es un perfil ya creo que muy distinto a los chicos que, bueno, tienen 30 o menos, que ya directamente nacieron con lo digital. Lo veo ahora en mi hijo de 5 años, la facilidad que tiene. Y, y bueno, es muy interesante cómo va cambiando el medio, cómo se van abriendo, si bien por ahí antes sonó medio pesimista esto de que de repente surge una industria, lo que fue la multimedia, y dura 2 años y desaparece, al contrario, o sea, creo que la mayoría de cosas que se van incorporando llegan para quedarse. Hoy en día la industria de la animación no es solamente cine, publicidad o videojuegos, también está la realidad aumentada, la realidad virtual, el modelar para lo que son figuras de colección, coleccionables se le dicen, y, y bueno, para todo, o sea, para todos estos juegos, cada vez vamos a estar más conectados viviendo en mundos virtuales, y bueno, cada objeto de ese mundo, cada cosa que pasa, y hay algún artista detrás creándolo. Eh, y bueno, me sorprende eso, como cada vez hay más oportunidades de trabajo. Y un tema que yo quería tocar, no sé si ahora o después, Guille, es un poco, conociendo un poco de adentro, es la oferta que hay de trabajo y la demanda. O sea, la cantidad de gente queriendo insertarse en la industria y la cantidad de ofertas de trabajo que hay. Sobre todo creo que donde más sigue habiendo es para videojuegos, pero sí todas las empresas muchas veces les cuesta un montón conseguir a las personas indicadas, porque, a ver, creo que eso pasa un poco porque la mayoría somos autodidactas, lo cual está perfecto. No sé si hoy en día tiene tanto sentido ir
a una escuela de animación, o sea, menos que sea CalArts, obviamente. O sea, no está de más, está perfecto, pero bueno, no quedarse con eso, sino saber complementarlo con otros talleres online y sobre todo me parece, con escuchar charlas permanentemente. Eso ayuda y va aclarando muchísimo el panorama. eh, y yo tengo muchas charlas que escuché hace unos años donde tiraron disparadores, cositas que a mí me quedaban rebotando en la cabeza y después me quedé explorando y bueno, gracias a una cosita que escuché en una charla, me puse a investigar, a estudiar algo nuevo o a replantear mi trabajo y me ayudó muchísimo. Yo antes trabajaba escuchando música, escuchando la radio eh, y bueno, de repente empezar a escuchar a otros colegas, otros profesionales, o sea, y de todas, o sea, gente muy consagrada en muchos años y novato, gente que está empezando. Había un canal que creo que ya no existe más, The Art Side of Life, que tenía entrevistas geniales a gente que por ahí estaba empezando, muchos ilustradores sobre todo, y entendés cómo los miedos son los mismos en general, para el que empieza, para el que tiene muchos años en esto, las inseguridades, las incertidumbres, todos pasamos por el síndrome del impostor, pensar que el trabajo de uno no es tan bueno y el del otro es espectacular. Después épocas donde uno piensa que lo que hace es genial y después no, o sea, vamos variando. Creo que tiene mucho que ver también con algo que estábamos hablando antes, con el proyecto donde vas participando. Hay proyectos donde te va a ir bien, vas a hacer el perfil exacto, vas a entender qué es lo que quieren, y después pasas a otro proyecto donde no encajas o no encajas con la gente, o no es tu momento, o no estás bien por algo tuyo personal y no va. O sea, es así, ¿no? O sea, y yo veo muchas veces que gente que por ahí tuvo éxito, con ArtStation o con algo, tuvo mucha difusión lo que hizo, que después tienen una presión muchísimo más grande, porque de repente tienen que hacer una próxima obra, un próximo corto, personaje, lo que sea, y la lógica, lo que uno piensa es que te tiene que ir mejor que con lo próximo que hiciste, que seguramente va a estar mejor, de hecho, que lo anterior, porque aprendiste cosas nuevas, te va a tener que ir mejor y por ahí no te va mejor. ¿Qué pasa? Las carreras creo que nunca son ascendentes y está perfecto ir acostumbrándose a eso. Yo tuve varios traspiés que bueno, ahora más adelante los cuento también, que me parece que es válido porque en general la gente, lo lindo que tiene esta industria también es que la gente es muy amena. Si bien se dice que el artista tiene mucho ego, en general no lo veo, no lo noto. La gente comparte mucho sus técnicas, lo que sabe. O sea, no es que hay algunos que sí tienen alguna técnica, algún secreto y no lo quieren compartir. Es como que se guardan esa información y no tiene ningún sentido. La mayoría de la gente lo que sabe lo quiere comunicar, y ir, que siga un ciclo. Eh, Porque así como a mí me sirvieron un montón de tutoriales gratuitos, en la mayoría de los casos, gente que comparte en YouTube haciendo streamings o cosas que cuentan en las charlas, que a mí me fueron sirviendo. Entonces me parece que está bueno hacer girar y poder ir transmitiendo un poco eso. Eh, Me parece por eso que, o sea, es una época genial ahora también viendo lo que pasa con las productoras, todo lo que está pasando, bueno, en Netflix, sobre todo, Netflix como otras, pero creo que Netflix es como la que más está invirtiendo en lo que es animación y está haciendo subir la vara también de calidad de las cosas que se hacen, competirle a Disney principalmente. Eh, y bueno, creo que por ahí hubo una etapa donde todas las películas se parecían a las anteriores del estudio, incluso ya hay películas donde el público común, no sabe y por ahí ni le importa si una película es de Pixar, de DreamWorks, de Blue Sky. Hay como una estética ya que el público
común reconoce, y entonces eso hace o hacía que no se jueguen a cosas nuevas, a estilos nuevos. Por ahí un poco como lo que hace Laika, Paranorman, Coraline, todas esas películas, que si bien no son tan mainstream, no, desconozco a nivel comercial cómo funciona. Entiendo que si es una película, por más que te la quieras jugar, la película tiene que funcionar. Si querés hacer una segunda, una tercera, entonces tampoco me enojo con la industria cuando veo que las películas se repiten, los estilos se repiten, el tipo de historia. Entiendo que eh, la película tiene que venderse. Sé que hay mucha gente que se enoja con eso, pero bueno, seguramente que los directivos, los artistas quieren hacer algo distinto, pero bueno, es un poco así como funciona. Pero en los últimos tiempos salieron cosas como Klaus, la película Klaus, o Spider-Verse, donde de repente se abren a un nuevo lenguaje visual, estético y también de guión, porque también son más estructuradas. O sea, eh, hay una etapa, estamos pasando por una etapa bastante interesante. O sea, son películas que creo que hicieron que se empiecen a animar a hacer cosas diferentes. Y se está subiendo también la vara de calidad, al tener que competir con Disney. Tenés que hacer un producto sí o sí de calidad. No sé, ¿querés hacerme una pregunta, Guille? Sí, No sé si Matías, me dispersé mucho. no, 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 está súper bien. Me gusta esta trayectoria que estás narrando, ¿no? Y también contando un poquito acerca de cómo está cambiando la industria desde tu perspectiva, ¿no? Y cómo eso afectó también tu trayecto profesional. Pero me pregunto, oficialmente tenemos 20 minutos más, pero no importa tanto eso. Me pregunto si podemos tomar una pausa y nos contar un poquito acerca de en qué estás trabajando ahora, si puedes mostrar algo. Sí, cuento, bueno, a ver, yo estoy hace 5 meses trabajando en Netflix, para la película de Charlie y la fábrica de chocolates. Viste, bueno, hace poco se anunció que Netflix compró la franquicia de los cuentos de Roald Dahl, que son Charlie y la fábrica de chocolates, Matilda, Tweets, son varios cuentos más, no conozco todos, para hacerlos animados en series. Eh, y, y bueno, lo que hace Netflix es hacer equipos chicos relativamente que seremos 15 artistas como mucho, que lo que hacemos es la Biblia de lo que va a ser la película o la serie, donde hacemos el desarrollo visual de los personajes y después se le pasa todo eso, todo ese desarrollo a una casa productora. Estudios como son Real Effects, Micros, Animal Logic, eh, MPC, no sé, se terceriza, hay unos cuantos estudios por todo el mundo, que son los que hacen la producción de la película integral, siguiendo, bueno, con la supervisión de los directores de arte, que se respete la estética, o sea, todo lo que estamos desarrollando. Pero bueno, lo que es genial, lo que a mí me encanta del lugar donde estoy ahora, es que no estamos haciendo modelos para producción. O sea, un modelo para producción implica hacer toda la topología del personaje, a su vez, las texturas, el pelo, bueno, que todo esté como para entrar dentro de un pipeline y que sea funcional, poder animarlo, deformarlo, que bueno, entra mucho lo técnico ahí. En la etapa donde estoy yo, que es la preproducción, es puramente creativo, donde yo tengo que agarrar los concepts que me dan y representarlo en 3D. Y lo interesante de eso es que, o sea, del mismo concept, dos modeladores distintos seguramente van a llegar a resultados diferentes. Está buenísimo ver la interpretación que le da cada uno, y ver cómo lo complementa. Muchísimas veces pasa que un concept pierde, o sea, cuando se pasa al 3D, porque, o sea, en un concept se ve la línea del artista, el trazo, la intención, se reconoce al artista detrás del dibujo, y muchas veces
cuando se pasa a 3D se lava esa línea, por una cuestión lógica, porque se pasa a volúmenes. Pero bueno, a mí me pareció súper valioso el tema de poder conservarlo. Eh, yo de hecho, bueno, lo que te contaba, yendo un poquito atrás, yo era generalista, hacía de todo, entonces nunca me faltó trabajo, hice proyectos enteros yo solo, de animando, diseñando, modelando, pero a ver, esos trabajos es como el dicho de que mucho abarca, poco aprieta. Con esos trabajos no iba a llegar a demasiado, me parece. Entonces, cuando empecé a escuchar estas charlas donde todos te decían focalizate, empecé a hacer caso y si bien a mí me encanta diseñar y modelar y texturizar, dije, bueno, voy a postergar, no digo abandonar, digo postergar a Matías diseñador de personajes. Entonces me concentré en tomar concepts de otros artistas que a mí me gustaban y representarlos en 3D lo más fiel posible. Ahora hago muestro un ejemplo. Este, porque bueno, así como cuando era chico y veía que el muñequito, la figura de acción, era muy diferente al personaje que veías en la serie o en la película, veía que seguía pasando hoy en día. Vos veías un concept con una riqueza, un concept donde veías al ilustrador detrás y pasado el 3D, el personaje podía vivir en una película o en otra, no parecía que pertenecía a ese mundo en particular. Es como que se estandarizaba, es como que siempre la forma de hacer los ojos son las mismas, las bocas son los mismos, y esa búsqueda puede ser de estilo puede ser infinita. Eh, por ejemplo, bueno, el año pasado yo entré para Netflix, para otra película, y, y como es lo que te contaba antes, que la verdad que no me fue bien. Me tomaron con mucha expectativa porque, bueno, había gustado mi portfolio. Este es mi portfolio. Eh, a ver, creo que acá puse debajo los concepts. Eh, acá, debajo de todos estos trabajos se pueden ver los concepts originales. Este, y, perdón, ¿qué estaba diciendo? Bueno, eso. Mi interés fue conservar ese 2D dentro del 3D, que no sea una cosa estándar. Eh, y bueno, eso evidentemente gustó y sobre todo les gustó a los diseñadores de personajes, donde al haber empezado, al haber estado hablando, lo que les pasa en general a los diseñadores de personajes es que no sienten, no solo que no sienten que el 3D representa su trabajo en una escultura, sienten que se lavó, se perdió, que además el trabajo que ellos hacen cuando trabajan para una película o una serie, nunca se ve el concept 2D. Eso de última sale en el libro de arte o lo pueden poner ellos en sus redes años después cuando se lanza el producto. Eh, entonces, bueno, el 3D, las películas 3D reemplazaron a las 2D y creo que eso a la gente que trabaja en 2D, que diseña, por ahí mucho sigue sin gustarle, porque es como que el trabajo de ellos es como un paso, algo intermedio que nunca llega al producto final. Eh, entonces, eso creo que fue algo que a mí me dio un plus, lo sé por las entrevistas, la gente que trabajé, que tuve, me destacaban siempre eso. Y empecé a trabajar en Netflix y teníamos unos concepts, a veces como modelador te dan un concept muy elaborado, te dan todas las vistas de distintos ángulos, donde todo coincide perfecto, parece un dibujo técnico prácticamente, donde tenés que trasladarlos pero después hay muchas producciones donde te dan un boceto. Este, mm, a ver, por ejemplo, ¿dónde está? Este es...
Brittany. Por ejemplo, trabajamos con concepts de Brittany Myers en esta película, la del año pasado, que son geniales, pero son difíciles de pasar al 3D. A mí me encanta ese desafío, donde no me dan un concept cocinado, sino que esto yo tengo que interpretarlo. Y ahí es donde cada modelador va a ser una variante totalmente diferente. Entonces empecé a trabajar, me empezó yendo bien, gustaban mis modelos y de repente entró otro modelador que tenía 10 años de experiencia, creo que, bueno, en varios estudios, sobre todo en DreamWorks, y trabajaba mucho más rápido que yo. Y aparte podía presentar el personaje en pose neutra y posado a la vez. Con lo cual, con eso me mató, porque yo trabajaba en neutro. O sea, imagínate que a mí me daban un concept así, un personaje en pose con una expresión, y yo empiezo a trabajarlo en neutro, en una pose rígida, pose A o T, y recién cuando lo tengo casi definido, ahí lo empiezo a posar como para presentarlo. O sea, lo posaba muy tarde. Este otro modelador directamente iba presentándolo en paralelo porque modelaba en malla directamente. Entonces, no sé, tenía alguna forma de trabajo media misteriosa. Calculo que tenía los elementos por separado y podía en distintos keyframes ir acomodándolos y ya ir presentándolo. Era muy, muy efectivo a su forma. Los personajes, si bien si se volvían a acercar un poco más a lo estandarizado, a lo que es DreamWorks o Pixar, estaban buenos. Entonces se fueron quedando más con lo que estaba haciendo él que con lo que estaba haciendo yo. Y bueno, fue aparte cuando empezó el tema de la pandemia, hablando de esto también lo que mencioné antes, a veces cómo los problemas personales afectan al trabajo. Pues, mi hijo empezó a estar en casa todo el día, teniendo 3 años, y empezó a involucionar, a hacerse pis en la cama, y yo desesperado en ese principio de pandemia, donde no sabíamos si se venía el fin del mundo o no. Realmente, si se acuerdan, así se vivía. Uno iba al supermercado y desinfectaba todo, o sea, no sabías. Me acuerdo que lo vivíamos con bastante terror. Eh, y yo pensando, al final estoy trabajando todo el tiempo, mi hijo en casa y no puedo estar con él. Estaba con una culpa que no podía trabajar bien, trabajaba un montón de horas, mucho más de las 8 que uno tiene que trabajar, y no lograba hacer un buen trabajo. Y bueno, fueron 4 o 5 meses así, donde yo le hablé, me dijeron que sí, que estaban contentos con mi trabajo, pero yo sé que no. Y bueno, me quedé mal. Después de ahí entré a trabajar a Skydance Animation, que es lo que era la compañía Ilion en Madrid. Yo desde Argentina. A Ilion la compró Skydance de la empresa de Los Ángeles para hacer Skydance, la parte de animación, Skydance Animation. Y la verdad que, si bien con la gente me encantó trabajar, me parecieron, bueno, que estaban haciendo un poco proyectos, un poco siguiendo lo que era la línea de Pixar, un poco con esta mentalidad de hagamos algo no, que el público común se siente identificado, lo reconozca, pero me pareció como que todo era muy cliché. Yo no estaba contento y aparte ahí sí estaba en la parte de producción. Fui un modelador, más que nada un asistente de Rigger, donde estaba corrigiendo topología todo el tiempo, después haciendo expresiones faciales y no tanto la parte artística. Está bien, la empresa hacía poco que la había adquirido y recién se estaban acomodando, y es como que no había mucha confianza todavía en la gente de España, y la parte artística la estaban queriendo resolver con unos pocos artistas que tenían en Los Ángeles. Así que estuve 3 meses y renuncié. Pero bueno, después, un poco por la idea de España y todo eso, después nos vinimos esto fue a mitad del año pasado. En enero nos vinimos por cuenta propia a vivir acá. Y bueno, siempre tuve la intención de volver a Netflix o algo similar, de poder estar en este lugar de preproducción. Y,
y bueno, hace 5 meses me convocaron de vuelta y bueno, tuve como mi revancha porque de repente caí en un proyecto donde nos ponían de ejemplo a Andrea Blasic. Lo debes conocer. Andrea es un escultor tradicional. eh, es italiano, vive en Los Ángeles, que a mí me encanta lo que hace y es como el referente detrás de todas las películas, así como en lo que es diseño de personajes, como los rockstars son Carter Goodrich, bueno, Peter de Seb, ahora por ahí más jóvenes, más recientes, Brittany Myers, que es un animal, lo que es escultura, lo que es el primer llevado a 3D, siempre Andrea Blasic es como el más convocado, no sé si en Pixar, creo que en Pixar tienen otros, pero en DreamWorks sé que fue a dar muchos workshops, y en Blue Sky, bueno, en casi todas lo convocan a él porque tiene un poder de síntesis y de appeal en sus personajes que yo lo admiro muchísimo y el año pasado él dio un workshop online, yo lo tomé, estuve 3 meses trabajando en plastilina, que no tenía intención de trabajar en plastilina, yo quería aprender esto para trabajar en ZBrush, en digital, pero no me importaba el medio, yo quería aprender de sus técnicas, quería aprender qué es lo que él ve en un concept para conseguir ese nivel de síntesis y de appeal. Y pueden ver que él trabaja mucho con lo que son los planos, los cambios de planos en una misma superficie. Entonces, él prácticamente lo que hace es dibujar en escultura por medio de las sombras y de las luces, los especulares. Tiene algunas fotografías, por ejemplo, bueno, esto sin ir más lejos, esto puede ser tomado como un dibujo. Este, bueno, eso a mí me pareció espectacular y me sirvió muchísimo porque justamente es la gran referencia en lo que estamos haciendo ahora, y entonces yo entiendo bastante por la admiración que tengo y por haberlo estudiado tanto tiempo. Entonces, si bien el año pasado me sentí mal porque evidentemente me desplazaron, tenían como mucha fe en mi trabajo, en mí, eh, terminó gustando más lo de otros, son cosas que pasan. Después, no es que uno haga las cosas mal, sino que hay equipos o gente o momentos donde uno funciona mejor o peor y va variando. Yo hoy puedo decir, tengo la suerte de que estoy contentísimo donde estoy, quiero ver cómo se desarrolla, le pongo todo el amor del mundo a lo que hago, pero por ahí esto es como un poco el trabajo del actor, que le termina ese momento de fama, de éxito, de hacer un personaje que la rompe y después, bueno, es un poco volver a empezar con algo donde por ahí no tiene el mismo éxito, es un poco así. Si bien yo creo que lo bueno de la vida del artista es que sí, con la experiencia, con los años, cada vez vamos mejorando más, cada vez vamos aprendiendo a ver más cosas que antes no veíamos. O sea, en la medida que, bueno, el cuerpo nos rinda, la vista, también algo que después sé que vamos a hablar, eh, me parece que si uno profundiza constantemente y le pone amor a lo que hace y ganas, es un camino, sí, de su vida, de calidad, de profesionalismo. Este, y si bien yo tenía una teoría también, que uno también con la experiencia va trabajando más rápido, sí, y no. Me di cuenta un poco que por un lado es así, uno va aprendiendo a hacer las cosas más rápido, pero también, por otro lado, la búsqueda es más, lleva más tiempo. A mí me pasó de repente en unos trabajos de decir que los resuelvo en 2 semanas y después me termina llevando mucho más, pero porque mi búsqueda es más profunda que antes. Antes, no sé, tenía que hacer una oreja y era una sola forma de hacer una oreja estilizada, cartoon. Ahora sé que son infinitas, o sea, me la paso viendo
ilustradores sobre todo, modeladores, a ver, bueno, cómo hacen una síntesis de una oreja y bueno, qué es lo que mejor va para el estilo, para el personaje que estoy haciendo. Entonces, eh, por ahí, por un lado uno acelera y entiende mejor la anatomía, los volúmenes, pero también sabes que a donde llegaste, seguramente con más trabajo podés llegar mucho más lejos. Pero bueno, implica muchísimo más tiempo. Entonces, bueno, es también saber balancear. Algo que me dio, por ejemplo, que me está dando este proyecto actual, eh, también es que lo primero que me preguntaron es si trabajo con Oculus Medium para modelar, que es modelar con el casco de realidad aumentada. Que yo lo tengo, pero apenas lo había probado y me dijeron que lo empiece a usar, porque si bien es un programa mucho más sencillo más limitado que ZBrush, da una soltura y la forma de visualización, de poder esculpir con el casco es espectacular. Uno sigue teniendo cuando está modelando o animando en la computadora, está a través de una pantalla, a través de una ventana. Realmente modelar con el casco es estar realmente en la escena como si fuese el modelo vivo. Eh, y, y bueno, lo esencial de eso, lo que me piden es sacar la esencia, poder sacar un concepto rápido, sin que esté detallado. O sea, sacar los rasgos más importantes, la pose, la actitud, el volumen principal. Eh, un personaje se puede desglosar en distintos grupos, en formas principales, secundarias y terciarias. Bueno, eso es importante saber desglosarlo, o sea, todo esto viene del dibujo, de partir un dibujo de formas geométricas, formas simples, y bueno, empezar a cortarlas y los detalles finales son lo último. Cada etapa es fundamental, pero bueno, eh, está bueno, así como comentaba antes, en esos ejercicios rápidos donde el modelo posaba un minuto nada más, y uno tenía que captar en ese tiempo lo más importante, eso te acelera, te agiliza la mente, te ayuda a pensar rápido, a desglosar qué es lo más importante, y creo que hasta son cosas, ejercicios que sirven para la vida misma después, donde uno aprende a realmente sacar lo relevante, lo importante de una situación, y correr todo lo que sea secundario. Entonces, bueno, me encanta eso como año a año. Yo voy viendo como una evolución, ¿no? O sea, mientras uno siga trabajando, poniendo ganas, amor a lo que hace, es una profesión donde con los años no vas a hacer más que mejorar. Salvo, bueno, cosas externas que puedan ir pasando, o bueno, internas, personales. Eh, si bien, como dije, creo que los que nacemos con la pasión por todo esto, tenemos muchísima ventaja, o no sé cómo llamarlo, con respecto a la persona que no tiene una vocación definida. Eso hay que acompañarlo sí o sí con trabajo, y ahí es donde veo que ya se va acotando el tema bueno, los artistas llegar a estar más reconocido, hacer un mejor trabajo, porque bueno, hay mucho también en todo esto, juega mucho lo que es el auto boicot, cuesta mucho, a mí me cuesta muchísimo arrancar todos los días, después me cuesta largar y me voy a dormir a cualquier hora, pero, pero bueno, o sea, todas las distracciones que tenemos hoy en día, donde somos más pasivos que activos, estamos consumiendo una serie, una película, un juego, internet mismo, todo nos empuja a ir a ese lugar de dopamina, de buscar la satisfacción inmediata, antes de concentrarse, de uno empezar a romperse la cabeza, a tratar de hacer algo bueno, somos más consumidores, este, y bueno, son trampas mentales donde muchos caen, yo caigo,
sea, creo que siempre se cae. El tema es saber aprender a salirse, a controlarlo. Eh, pero bueno, me perdí un poco, Guille, por ahí que me habías preguntado puntualmente. Te había preguntado acerca de si tenía algunos trabajos para mostrar en qué está trabajando ahora mismo o Ah, algo perdón, sí, sí. reciente, ¿sí? Sí. Mira, de lo de Netflix no puedo mostrar nada porque bueno, es todo confidencial, no sé cuándo saldrá, 2 o 3 años, calculo. Este, pero, mira, también algo que estábamos hablando offline antes es el tema de algo que yo aprendí ahí en el 2017 cuando nos conocimos en esa CTN, es que, como te comentaba, yo hasta ese momento era más que nada generalista, más que nada animador en esos últimos años, que me gustaba animar, pero no era lo principal. Y de repente en la CTN conocí sobre todo a diseñadores de personajes y todos estaban intercambiando el Instagram a morir, veía que todo pasaba por Instagram, por esa red sobre todo, algunos por Twitter también, y yo no les daba mucha atención, la verdad. Entonces, ese viaje para mí fue un querer reconectarme con, bueno, ahí lo conocí también a Andrea, vi sus esculturas en vivo y dije, esto es lo que a mí me apasiona. Entonces, lo que te decía, pude hacer un backup de dinero y ponerme a desarrollar estos trabajos de mi portfolio. Que algo que me pasó también es que yo escuchaba muchas charlas, veía que todas las ofertas de trabajo apuntaban a lo que eran personajes más realistas o un estilizado tipo Overwatch o Fortnite, que a mí mucho eso no me gusta. Eh, y no es lo que quería hacer, pero bueno, sentía, digo, bueno, tengo que hacer eso. Y me resistí, al final, bueno, elegí concepts que a mí me gustaran hacer, fui fiel, que creo eso siempre es fundamental, tienen que hacerlo. En lo poco, o sea, en lo único donde se veía personajes cartoon eran las películas, en Disney, en DreamWorks, pero después en la mayoría de las producciones no es esto lo que se pide. Y yo casi que me dejo llevar por ese miedo eh, de hacer esas cosas. Bueno, por suerte no lo hice, seguí un poco más lo que yo tenía ganas de hacer. Y bueno, me sirvió también escuchar este mismo consejo de muchísimas otras charlas que escuché. Y yo pienso, si todos los artistas están más o menos de acuerdo en un mismo punto, debe ser cierto. Eh, y, y bueno, eso, o sea, esto de hacer trabajos, los hice con varias intenciones. O sea, poder promocionarme, me pasaba que lo que era mi reel hasta ese momento no me representaba porque eran casi todos trabajos comerciales, genéricos, donde por ahí el mismo comercial lo tenían 2 o 3 personas más que trabajaron conmigo. Entonces yo quería tener un portfolio que me dé orgullo, que diga, sí, bueno, este soy yo, esto soy yo, es lo que a mí me gusta hacer. Porque tengo un montón de otros trabajos que podría poner, pero no quiero, o sea, no me gustan, o algunos, aunque estén bien, no quiero que me llamen para hacer ese tipo de cosas que por ahí son un poco o más realistas, bueno, por ahí creo que algún auto hice, por ejemplo, y no quiero que me llamen para hacer un auto. Obviamente todo esto, estas decisiones las tomo en la medida que mi economía me lo permite, por eso me parece que hay que tratar de ser un poco inteligente con los ahorros para no estar esclavizado, tener que trabajar permanentemente y bueno, es una satisfacción cuando no querés hacer un trabajo y podés darte el lujo de decir que no. Pero bueno, para poder estar en ese punto hay que haber trabajado previamente, haber ahorrado. Yo no soy un desastre con la plata, pero sigo siéndolo, pero bueno, no hagan como yo. Es una forma de conservar esa libertad. Este,
Y bueno, a partir de haber hecho estos trabajos, me empezaron a llamar de muchísimos lugares. Bueno, ahí fue cuando empecé en Netflix y en varios trabajos más. Y me surgieron cosas que la verdad que no me esperaban. Por ejemplo, eh, este trabajo, este fue el último, o sea, hace rato que no tengo tiempo para hacer un trabajo personal. El último fue hace 2 años. Y por ejemplo, para este trabajo, una empresa de China me ofreció comprarme los archivos fuentes, porque les encantó el tema de render, de texturas de materiales. Le dije 5.000 euros y me lo pagaron, o sea, algo que jamás hubiese pensado en el momento que estaba haciendo el proyecto. O sea que fue un proyecto personal que cual pude terminar cobrando. Y creo que en el largo plazo, a nivel personal, es lo que me gustaría, ver de qué manera puedo ser más como un artista tradicional que hace lo que quiere y bueno, vive de eso. Por ahora doy servicios, trabajo para estudios y me encanta y por unos cuantos años más voy a estar así. De hecho, recién empiezo, tengo 44 años y ah, tengo 2 años de experiencia en estudios grandes. Y por ahora me encanta. Este, pero bueno, también conozco la contracara, que hay gente que después de 10 años se cansa, quiere hacer otra cosa, por más que haya trabajado en estudios gigantes, en grandes títulos, quieren hacer algo más personal, aunque sea más chico, pero supongo que eventualmente me va a pasar. Eh, por ejemplo, yo hice un curso para doméstica hace también 2 años, casi 3 años, donde básicamente fue este personaje. Entonces esto fue un personaje para portfolio y que también me sirvió para hacer el curso. Entonces hay formas de ir haciendo trabajos personales que sirvan de alguna manera, bueno, para comer, para vivir. Y lo que me pasó, por ejemplo, con Michael Amos, es un compañero tuyo en DreamWorks, él me contactó hace unos meses. mm, Él tiene un corto, él es un animador de DreamWorks y tiene, bueno, como todo artista, su proyecto personal que no lo suele tener por años hasta que lo hacen, en muchos casos no se hacen, y me mostró este concept que a mí me encantó y de hecho en el taller del año anterior que hice con Andrea Blasic, yo estaba haciendo un cowboy, lo hice en plastilina, en clay y me lo traje escaneado en 3D porque quería seguirlo en 3D, hacerle las texturas y tenía algo similar a este personaje. Tenía, por empezar, todo este tipo de elementos, la riqueza que tiene este personaje es que tiene pelo, tiene telas, tiene, bueno, cueros, las armas, metales, lo que son hard surface. Eh, o sea, este personaje, así como los personajes medievales, me parece que son muy ricos en cuanto eh, a personaje en sí, a cantidad de complejidad de objetos y materiales. Eh, y bueno, me encantó. Le pasé un presupuesto que me dijo que sí, que obviamente que lo valía, pero bueno, que no lo podía pagar por ahí, que para hacer un proyecto personal se le iba mucho, que de ninguna manera me estaba queriendo bajar el precio ni nada. Y entonces yo le pregunté si su intención era tenerlo oculto hasta el momento en que sacara el corto, porque le dije que la verdad que me gustaba mucho como para un proyecto personal, pero que no quería esperar, no sé, el tiempo que llevara hasta que lance el corto para recién ahí poder mostrarlo. Y él me dijo que no, que de hecho iba a hacer un blog para ir mostrando la producción. Entonces yo le dije que si yo podía ir mostrándolo, de hecho hice unas transmisiones en vivo trabajando en este proyecto en Facebook, y bueno, una vez que lo termine, publicarlo, obviamente, diciendo que el personaje es de él, que el concept es
no me acuerdo el nombre del artista ahora. Bueno, lo tengo por acá. Es- eh, la cosa es que se lo estoy haciendo por la mitad de lo que se lo había cotizado, porque la verdad que me encanta. Me encantó lo que hablamos antes de el ida y vuelta con él, con tu cliente, que bueno, en este caso, más que cliente, no sé, somos colegas, amigos, hablamos de un montón de otras cosas ahora. Nos cerró a los dos, nos sirve, nos suma a los dos muchísimo. Entonces se dio así, estoy haciendo un proyecto para él, estoy cobrando, no es lo mismo que si hago un proyecto para mí mismo, donde, bueno, es una inversión. Este, y bueno, creo que nos cerró a los dos perfecto por todos lados. Y al ser un proyecto personal tampoco nos corre el tiempo, con lo cual, pobre, se lo atrasé bastante, me falta bastante. Ahora estuve haciendo el pelo, a ver si tengo algo para mostrar. Espero el mes que viene terminárselo ya. A lo que voy es que uno nunca sabe cuando se tira la pileta online con su portfolio todo lo que puede traer, los contactos, el tipo de trabajo que nos puede llegar a caer. Este, Eso es súper interesante, te sorprende. Yo rara vez tuve un, como es, alguna respuesta, algún currículum que haya mandado. Casi todo lo que tengo me surgió por el tema de exponerme en las redes. Eso fue lo que aprendí en el 2017 en la CTM. Y bueno, fue el puntapié lo que me cambió prácticamente y me hizo enfocarme. Así es como está quedando el personaje hasta ahora. Estuve trabajando el pelo, la barba. Y bueno, y también estuve haciendo el pase a Maya, porque yo trabajaba en 3D Max y la industria te requiere prácticamente Maya en el 90% de los casos. Fue algo que durante 20 años me resistí, pero hasta que, bueno, cada vez me fui sintiendo más acorralado y, bueno, me fui amigando. De hecho, esa experiencia en Skydance del año pasado, que no me gustó por el momento, por mi búsqueda personal, no por nada malo del estudio, todo lo técnico que aprendí de Maya me sirvió muchísimo. O sea que de todo, hasta de las cosas malas o que no son ideales, siempre algo positivo se saca, se aprende. De hecho, creo que se aprende más a veces de las cosas que no salen, no son 100% como uno espera, nunca son 100%, pero, pero bueno, todo ese recorrido es interesante. Acá tengo, esta es la primera versión del personaje, este fue el primer día de trabajo donde esto también es algo que pasa y sigue pasando siempre. Este, para mí esto habrán sido 6 horas de trabajo y yo dije, ya está, ya tengo el personaje listo, ya tengo la esencia, tengo que pulirlo un poquito, pero ya prácticamente está. Bueno, pueden ver el antes y el después, y todo el proceso que hubo entre medio, todo el descarte, lo que decía antes de las pruebas, no sé, el dibujo de la oreja, si más realista, o más simple, o más redondo, o más anguloso. Lo mismo el tema de los ojos, más arrugas, menos, más cartoon, más hundido. El tema de ubicar también la esfera del ojo, que no siempre tiene que ser una esfera, pero si uno usa una esfera más chiquita, el ojo va a quedar más sobresalido, como pueden ver acá en la anterior. Este, y seguramente que si a este personaje le pongo, no sé, 10 días más de trabajo y seguro voy a poder hacer algo que esté mucho mejor y cuando vea esto, lo que tengo ahora, me va a parecer feo, me va a parecer que está lejísimos. Pero bueno, hasta ahora, que es la última versión, yo la veo y estoy contento. Entonces, bueno, en algún momento sí hay que poner el freno y decir, bueno, hasta acá. Eh,
Pero bueno, eso, siempre en la medida que tengan tiempo con algo personal, justamente, con lo que se quieran mostrar, no se limiten, no piensen en el tiempo, o si, o si te cansás de un proyecto. No sé, yo tengo como una vara, una medición interna que para publicar algo tengo que sentir por lo menos estar un 95% contento. Si siento que es menos, espero. No tienen que sentir tampoco la obligación de postear en las redes cada tanto tiempo que a muchos les pasa. Yo posteo cuando siento que tengo algo para postear. Nada más. Pero bueno, no caer en esa adicción de las redes o pensar que uno se van a olvidar de uno. No, más yo prefiero pensar en calidad antes que en cantidad. Eh, Matías, discúlpame, te quiero interrumpir sí, en esta parte porque estás diciendo algo sumamente valioso para los concursantes del concurso Yaguatá, porque estamos en el mm, proceso, como te estaba comentando, de empezar las animáticas. Y la animática pareciera ser que, bueno, uno ya trabajó en los storyboards, pone los storyboards en el programa de edición de video y ya está, le das play y es como, ok, ahí está mi corto, ¿no? Pero lo que estás diciendo es no conformarse con esa primera versión. Y el aliento que le estamos, el mensaje que le estamos transmitiendo a los equipos es la animática solo el principio. Aquí la animática vamos a hacer cirugía, cambios, reemplazos, ediciones una y otra vez hasta que quede, como vos decís, en esa vara de 95% de estar conforme y ahí recién empezar la producción. Y qué importante es decir, perdón, qué importante es lo que estás diciendo acerca de no quedarse con esa primera versión, digamos. sí, yo entiendo que por ahí uno le pone tanto trabajo a esa primera versión que le tiene cariño y no quiere descartarlo tampoco. Eh, de hecho, se ve en muchos portfolios donde tienen cosas espectaculares, pero por ahí hay gente que deja algo re viejo, pero porque le tiene cariño, porque fue lo primero que hizo, pero termina restando. Este, o por ahí, bueno, algo que implicó tanto trabajo, tanto esfuerzo, uno lo quiere mostrar, pero no hay que apegarse a las cosas y realmente tener esa conexión con uno mismo, ser honestos, saber sí, eh, que como es que pueden llegar mucho más lejos. En la medida, por eso, que tengan la posibilidad, el tiempo, sobre todo, en algo personal donde bueno, tienen una entrega, tienen una fecha límite para este trabajo, pero que traten de ver, bueno, a ver qué es lo que les está haciendo ruido, desglosarlo bien. Me parece que es muy importante poder, bueno, aislar el trabajo en sí, porque, no sé, por ejemplo, bueno, yo puedo hacer un paralelismo con el personaje. Entonces yo esto puedo verlo, tengo que verlo como un todo, pero después también tengo que empezar a ver parte por parte, hacer un zoom, bueno, a ver la ceja. Puede ser así, o puede ser más realista, o puede ser un bloque. Empezar a acercarme y a tomar esas decisiones particulares para cada cosa y hacer más de una prueba para cada parte. Y bueno, y por eso, por ahí elegí esta ceja, pero detrás de esta ceja hubo 5 que descarté. Y está bien, no necesito mostrar esas 5. Este, y sí, no tienen que apegarse y bueno, sí, tratar evidentemente, o sea, este, porque me imagino que estos proyectos que están haciendo eh, no solamente son por diversión o por aprendizaje, sino también porque están pensando en su futuro, en las oportunidades laborales que van a tener, las puertas que le va a abrir. Entonces me parece que sí, es el momento donde eh, tienen que realmente desapegarse de las cosas y saber realmente, o sea, el poder de síntesis es algo de lo más valioso que hay. Eh, a veces solemos sentir que la cosa tiene que ser muy compleja. Yo lo pasé, yo hice un corto en el 2006 de 16 personajes. Yo pensaba que el valor de ese corto era
decir, yo solo, una sola persona hizo un corto de 12 minutos con 16 personajes, yo, qué meritorio, y no tenía ningún mérito. El único mérito o sea, lo único importante de una película que estén haciendo de un corto es la película en sí, que entretenga, que divierta. Después, si lo hicieron 50 personas o dos solamente, a la persona que lo está viendo, que está en el corto, no le va a interesar. Le va a interesar el corto en sí. Eh, entonces tratar de darle lo mejor. Yo entiendo que uno a veces está cansado y dice, bueno, ya está, listo, hasta acá llegué, en el próximo proyecto le meteré más, iré más lejos. Está bien. Yo por eso lo que digo, también lo hago en un punto abandono, como dice, creo que, ¿quién fue Picasso el que decía, una obra no se termina nunca, se abandona? No sé si fue Picasso, pero bueno. Eh, es real, siempre es mejorable. Y eso a mí a veces me vuelve loco, porque yo digo, bueno, esto a mí me gusta, estoy muy contento con dónde está el personaje, pero estoy seguro que podría hacerlo mucho mejor. Bueno, pero ya está, listo, no puedo. Aparte de que tengo que entregárselo, Mike me va a matar. Este, pero bueno, tampoco quedarme con esto. Saber en qué punto, un punto sano y lógico donde decir, bueno, hasta acá llegué, bueno, en el próximo sí. Este, pero bueno, ustedes sientan que no está del todo bien, bueno, traten de decodificar, de llegar al por qué no está del todo bien, qué es lo que no los conforma, no sé si es desde el punto de vista del guión, del diseño, del estilo, bueno, a ver qué es lo que está fallando y qué pueden hacer para mejorarlo y no sentir que justamente para que el corto sea algo valioso, tenga que tener, como decía, 20 personajes, durar media hora. No, o sea, puede ser un corto espectacular con un solo personaje que dure un minuto. Eh, a mí de hecho me pasa con muchísimas películas que empiezan y son visualmente espectaculares, pero si a los 2 minutos no pasó algo interesante a nivel trama, ya está todo lo lindo, eso que me sorprendió los primeros 30 segundos de cuando empecé a verlo, ya está, si no se sostiene con la trama, no pierdo la piel, el interés en sí de lo que estoy viendo. Eh, entonces, bueno, eso, no tengan miedo, recorten, y por más que se hayan apegado, estuvieron trabajando meses sobre algo, si no les conforma o tienen una idea mejor y tienen la oportunidad de implementarla, ni lo duden. En algún momento lo mostrarán, años después, o sea, ese trabajo que hubo hasta llegar hasta ahí, toda la vuelta que pegaron. Pero, sí, eso se me ocurre que les puedo decir. Excelente. Matías, yo tengo más preguntas, seguro que los participantes tienen más preguntas. Te Sí, quiero consultar, ¿qué tal estás de tiempo? Sé que es bastante tarde ahí. no hay problema. Unos 10, 15 minutos más, ¿te parece bien? Sí, sí, Para no sí. trasnochar, por mí, si es por mí no quedamos todo el día, ¿no? Pero obviamente estamos con diferentes usos horarios. Entonces quiero que la gente se vaya preparando si quieren dejar sus preguntas en el chat o diciendo a viva voz. Pero mientras tanto, mientras la gente se prepara, te quería preguntar, Matías, volviendo un poco antes a un cambio importante, una transición que hiciste que es de pasar de generalista a especialista, ¿no? Y te quería preguntar, viste que cuando uno es generalista, podría uno tener una cierta estabilidad económica y laboral. ¿Por qué? Porque puedes hacer muchas cosas, entonces tenés más opciones en las cuales trabajar, por decirlo así. Y el riesgo o el temor es, al ser especialista, entonces estás como achicando esas oportunidades. ¿Vos sentiste eso? ¿Lo sentiste como un riesgo o irónicamente te ocurrió lo contrario, que al especializarte, ahí se te abrieron las puertas laborales, financieras, etcétera? Y sí, exactamente las dos cosas. Tenía un miedo terrible a dejar todo y de hecho decir, bueno, pero sé guiar, sé animar, y vivo y trabajo de eso y de repente empezar a decir que no. Me costó decir,
rechazar trabajo. Pero bueno, lo que yo te decía, había empezado mi trabajo por multimedia hasta que en un punto me di cuenta que todo me estaba llevando para allá, las ofertas de trabajo, mi seguridad, porque yo estaba muy seguro en ese ambiente, pero me estaba alejando y dejé todo y empecé a dedicarme. Nunca salté, obviamente, sin dejar todo y sin tener un backup económico y un salto al vacío, ¿no? Siempre, bueno, fue una transición. Lo mismo fue en estos últimos años, hasta el 2017, que era generalista. Y sí, siempre me llamaban, trabajé en esos 15 años casi siempre para los mismos clientes y gente que me iban recomendando esos clientes. Entonces trabajaba con mucha seguridad porque era gente que sabía que me pagaban, no tenía ese miedo. Este, y bueno, sabía que podía hacer el trabajo y lo hacía bien y tenía terror. Pero bueno, fui transicionando. De hecho, hasta el 2019 me cayó un trabajo grande para Serrat y para Sabina, los cantantes españoles, para su presentación en Latinoamérica. Y hice todo, o sea, hice una animación de 9 minutos, hice postproducción, hice motion graphics, hice todo. Pero bueno, yo sabía que ya era lo último que hacía de eso. Pero no, la verdad que cuando me empecé a focalizar y lo que te decía, si bien a mí me gusta, como a todos los modeladores, diseñar y hacer mis propios modelos, y digo, quiero hacer modelos de mis dibujos, lo más inteligente era, o sea, si yo no voy a poder, un ilustrador, un diseñador de personajes está todos los días dibujando personajes. Yo no, yo estoy haciendo 3D, texturas, o sea, entonces obviamente nunca voy a poder ser tan bueno como la persona que está 100% abocada solamente a eso, a crear personajes. Entonces dije, bueno, no lo voy a abandonar. De hecho, en algún momento tengo algo ahí pendiente, un diseño propio, pero dije, me voy a focalizar en modelar. Quiero aprender a modelar bien, a tener bien las técnicas y a poder interpretar, al poder acoplarme al diseño de otro, que es lo que más probable que me va a pasar, y de hecho es así. Este, y bueno, entender, a ver, sea, poder amoldarme a un ilustrador o a otro. Y bueno, como te digo, a veces sale mejor que otras. Por ejemplo, el año pasado hice mi interpretación de estos concepts de Brittany Myers, pero evidentemente gustaron más la interpretación que hizo otra persona. Bueno, este año se dio al revés. Con mi estilo encajó mucho más para esta producción. Eh, y económicamente sí fue pero muchísimo más, fue un salto mucho más importante. Y también el reconocimiento, el haberme expuesto en las redes. eh, bueno, para este tipo de charlas también di otras más, que de repente es un lugar que uno nunca se imagina. Eh, de uno estar dando una charla, contando que la experiencia de uno le pueda servir a otra persona, pero bueno, evidentemente es así. Si uno, si vos, yo, cualquiera que esté trabajando durante años y cuando te querés dar cuenta tenés 20 y pico de años de carrera y fuiste más o menos siendo aplicado, esforzándote, evidentemente va a haber un momento donde lo que vos tengas para contar, para aportar, a otro le puede servir. Y bueno, acuérdense de esto porque les va a ir pasando con los años. Pero bueno, sí, tuve ese miedo a esa transición de dejar de repente, pero bueno, fue acompañada, como te decía, me empezaron pidiendo modelos completos para animación, modelos de producción, hasta que bueno, entré en esto en Netflix, donde me olvido de toda la parte técnica, lo cual es impensado, es lo más puramente artístico el trabajo. Excelente. Eh, Matías, Alan tiene una pregunta interesante que escribió en el chat. Te Sí, leo.
Quisiera preguntar Sí. si es cierto que la industria ya está saturada de modeladores y qué tan difícil podría llegar a ser vivir de eso comparado a ser un rigger o un área menos saturada. Ah, genial. Sí, me estaba olvidando y era algo de lo que quería hablar. ¿La industria está saturada de modeladores? No, no está saturada de modeladores, al contrario, hay déficit. No encuentran. Lo que te decía que me parece a mí que es, no sé cómo se dice, una picardía, pero hay muchísima oferta, muchísimos modeladores queriendo entrar en la industria y a la vez hay muchísima oferta de trabajo y a las empresas les cuesta dar con el perfil. Y pasa en gran parte por esto, porque hay modeladores que hacen sus propios diseños y por ahí conocen muy bien la herramienta, pero le falta lo que son fundamentos de anatomía. Eso es fundamental, aunque hagas algo estilizado. Lo fundamental, lo principal es conocer el cuerpo humano, cómo son las proporciones, las divisiones, las conexiones de los músculos, las inserciones entre sí, entre músculos, con el hueso, cuáles son los límites de las articulaciones. Bueno, a mí me sirvió muchísimo, todo se complementa, a mí me sirvió un montón haber animado tantos años. Eso me ayuda hoy cuando tengo que posar un personaje, darle expresión. Eso también pasa mucho, que ves personajes a veces bien modelados, pero presentados totalmente neutros. En una pose, si bien están posados, pero con una expresión medio inexpresiva, que bueno, ahí eso eh, es como que pierden, no tienen personalidad esos personajes. Me parece que ahí es donde todo complementa. Bueno, a ver, a mí en mi caso haber animado, también unos años de teatro que hice, donde uno va regulando y uno se pone en el lugar, es el personaje. Ese año de teatro que hice para mí fue revelador porque te das cuenta, bueno, que no hay una forma de caminar. Cada persona tiene no solamente una, tiene infinitas formas de caminar según su estado anímico, su estado de salud, su edad. Este, Hay un montón de factores minúsculos que denotan el comportamiento, que transmiten algo diferente. Y bueno, ahí es donde está buenísimo ahondar y bueno, no quedarse del lado técnico. Eh, Sino explorar justamente si están haciendo un personaje. Se ve mucho cliché también. Por ejemplo, Daniel Bell, no sé si lo conoces, es un modelador espectacular, es director de arte en Sideshow Collectibles, él hace todo lo que son los superhéroes, es argentino. Bueno, y a mí una charla de él con Libel Studio fue también muy reveladora, porque él hablaba justamente de focalizarse. Eh, y, perdón, me perdí. Bueno, bueno, eso fueron las cosas que a mí me fueron ayudando y convenciendo de que tenía que especializarme y entender todo este tipo de cuestiones. Eh, por eso, o sea, no está saturado. Tienen que elegir lo que más les guste hacer, que no está, nada está saturado, al contrario. Hay demanda en todos los campos de la animación. No piensen que, bueno, mejor soy Rigger o TD porque hay más demanda o porque se paga mejor. No. El tema es justamente los modeladores bueno, posterguen, dejen de lado si quieren diseñar, que lo hagan, pero más adelante, o sea, que aprendan realmente a interpretar un concept y pasar ese trazo del concept a 3D, tratar de que se sienta la línea del dibujante en el modelo, que no quede una cosa genérica, un personaje genérico, random o barato. Eh, eh, Perdón, estoy leyendo la pregunta. Y no, bueno, eso, no especulen con eso, con si está saturado, no está saturado para nada, hay cada vez más ofertas y me doy cuenta por la gente de Netflix con la que hablo y eso, cómo les cuesta dar con el candidato ideal.
No, 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 no piensen así con que está Esto es todo algo cubierto. bastante revelador, ¿verdad? Porque nos decís que hay mucha oferta de trabajo, hay muchos modeladores, pero lo que nos está encajando es el perfil. Entonces, qué útil es entender eso y empezar ya a trabajar en pos de cuál es el perfil que busca el estudio específicamente. Es sumamente útil. Claro, de por sí, bueno, eso, o sea, si... Y otra cosa más, aparte, también no piensen que tengan que tener, que tienen que tener contactos o estar mandando reels, currículums, no, nada de eso. Lo único que por lo que tienen que preocuparse es por hacer el trabajo que tengan ganas de hacer de la mejor manera, sacar de su portfolio con criterio todo lo que vean que resta o que no tienen ganas de hacer. O sea, aunque no tengan mucho portfolio, más vale que tengan dos piezas que les dé orgullo, que quieran hacerlas y bueno, después si tienen un auto, un edificio, sáquenlo, porque por empezar eso confunde. La persona que los va a contratar, un recruiter, no es un artista, entiende, sabe lo que tienen que buscar y de hecho el trabajo de ellos, de los recruiters, es de estar en las redes buscando artistas nuevos todo el tiempo y sugiriéndoselos después a los artistas, a los directores, donde ellos, bueno, hacen un relevamiento de los que les interesa y los ponen en contacto para una entrevista. Pero lo único que tienen que hacer es hacer su trabajo y exponerlo en las redes, en Instagram, en ArtStation, y ya está, nada más. El trabajo, si es bueno, circula solo, no tienen que hacer más nada. Y cuesta, o sea, de hecho les va a pasar como a todos nos pasa, y también ahí hay un factor eh, a- difícil de entender y es muy personal. Yo, por ejemplo, cuando hice este personaje, le tenía muchísima fe. Pensé que iba a gustar muchísimo, me lo imaginaba en trending ahí en ArtStation, en ZBrush Central, y no, pasó como si nada. Fueron pocos likes. Después, bueno, hablando siempre con Esteban, que veíamos que en ArtStation en general las chicas son como, cuando hacen unas chicas y sobre todo voluptuosas es cuando más likes tienen y más, más difunden. Dije, bueno, hay que hacer alguna chica, pero yo no quería caer en eso, en hacer una chica sexualizada para tener likes. No, yo quiero algo que lo miren por el trabajo en sí, más allá de que sea una chica o un varón o un perro. Entonces, esta fue la segunda que hice de un dibujo de Cheve Escalante que a mí me pasó, de hecho, este fue un trabajo que me gustó mucho. Chave es genial, es mexicana. Me gustó porque no era la cara típica de chica. La cara típica siempre es como la carita muy Pixar, muy más de pómulos, el mentón chiquito. Bueno, los ojos sí son bastante así, siempre grandes y rasgados, nariz chiquita. Pero bueno, esta tenía unas formas más atípicas que me gustó para hacerla. Y de hecho había visto una 3D, pero que no tenía nada que ver. Vos la ponías lado a lado con el concept y era una carita como más Pixar donde no tenía nada que ver. Yo esto me lo llevé a ZBrush, la puse lado a lado y vos pones mi modelo con este, coincide todo. Pero bueno, lo interesante después era ir girándola, que vos la gires y sea consecuente el modelo y no se pierda y no se vea raro, ni estirado, ni forzado. Aunque puedo mostrar cualquier ángulo, sí, tiene cosas para corregir, pero creo que dentro de todo está bastante armonioso y continúa lo que se veía en el concept desde los ángulos donde no. Entonces me parece bueno eso, como modeladores sí tienen que hacer lo que tengan ganas. Por ejemplo, si les encanta Pixar, tienen que hacer personajes tipo Pixar. Yo les diría que se busquen concepts de artistas que les gusten, artistas 2D, y que traten de aportarle algo más, no hacerlo exactamente Pixar, hacerle alguna variante. No tienen ni siquiera que hacerle texturas. Obviamente, a mí yo por mi perfil generalista, no me podía quedar sin hacer las texturas. Y de hecho, suma, porque hay modelos espectaculares a veces, hay modeladores que son increíbles, muchísimo mejores que yo, pero que su trabajo no se luce tanto porque muestran el modelo en gris. Y
obviamente la gente que los va a contratar sabe evaluar el modelo sin colores y de hecho prefiere. Pero bueno, evidentemente el trabajo es mucho más vistoso si lo ven así con texturas y materiales, si lo ven así. Yo seguramente si posteaba esto no llegaba a los 5.000 likes que tuvo, ni, bueno, ni la difusión, nada. Este, pero bueno, no les quiero decir que como modeladores tienen que hacer texturas, sino, pero sí hay alternativas hoy en día, por ejemplo, el Keyshot que está conectado directamente con ZBrush, se pueden hacer cosas muy buenas. Se pueden hacer, yo de hecho quiero hacer en algún momento un segundo curso con esa orientación. Eh, pero bueno, en sí, o sea, sí, hacer un portfolio y material exclusivamente lo que quieran hacer, lo que les guste, descartando lo que resta, porque en general los recruiters ven portfolios todo el tiempo y no se van a poner a ver en detalle a ver cuál fue la evolución. Pueden ver dos trabajos espectaculares y uno más o menos y no saben si el más o menos fue el último o no, o les va a generar dudas, les va a hacer ruido, más vale sáquenlo porque no les está sumando, les resta. No tengan miedo de recortar, porque aunque sean trabajos viejos, que les tengan cariño del portfolio, sáquenlo. Por ahí en Instagram sí se pueden poner más making of, pero bueno, lo que es ArtStation yo lo mantendría puramente con lo que quieren hacer. Y por ejemplo, tengo un ejemplo. eh, Ben es el concept artist del cowboy, que veo que estuvo haciendo, bueno, este era el concept que me encantaba. Yo ya cuando vi este concept dije lo quiero hacer. Eh, de hecho, yo había hecho un modelo, un Rocky, que fue un diseño propio, lo había puesto en ArtStation y la verdad que nunca estuve contento es como que me pasé a algo medio, lo que se llama Uncanny Valley, que es cuando queda algo medio creepy, como que no es cartoon ni realista. Bueno, estas son las cosas en los errores que caemos por querer modelar diseños propios o querer modelar y diseñar a la vez. Creo que esto hubiese sido mucho más sólido si yo tomaba un concept de Rocky ajeno. Igual, en algún momento, o sea, tengo algo así parecido pendiente que lo quiero seguir trabajando. Eh, pero bueno, eso, muy redundante, pero eso, no piensen que está saturado para nada. O sea, se necesitan modeladores, pero y todas las áreas continuamente y cada vez más. Excelente. Así que, Alan, esperamos tu demo reel de modelado prontamente. Sin ¿Tenés, miedo, Alan, seguí distinto. tenés tiempo para una pregunta más, Matías? Sí, sí, claro. Sí. Dale. Estefanía pregunta, hola, una consulta. En un momento, cuando hablaba de su trabajo con Netflix, utilizó el término pipeline, que es una palabra que ya escuché bastante en lo que es animación, pero no estoy segura de lo que significa. ¿Sería algo similar a un cronograma o qué es exactamente? El pipeline no es el cronograma. El pipeline es la estructura, la ingeniería que sostiene a todos los distintos departamentos. En un pipeline, un modelador, hay ciertas normas, ciertas siglas, nomenclaturas, eh, donde, por ejemplo, no sé, un modelador sube un modelo y el texturizador, que es otro departamento, sabe tomar, sabe que de ahí lo tiene que tomar, sobre ese modelo tiene que trabajar, donde se mantiene toda la estructura, la organización de toda la producción. Si se actualiza un modelo, se le actualiza después al animador, no hay que estar reemplazándolo. Este, mm, yo no tengo, o sea, como digo, como trabajé freelance tantos años y en los últimos años empecé a trabajar en estudios y en general en sí en Netflix no tenemos un pipeline, porque no somos la productora que hace el trabajo final. Eh, pero bueno, sí lo tuve en Skydance y tuve que adaptarme y aprender cómo funcionan herramientas paralelas donde tenés que
subís un modelo y pones una acotación de qué trabajo estuviste haciendo, qué arreglaste. Ahí mismo por el pipeline, no sé, el rigger te pone requerimientos, cosas que necesita que le corrijas. Bueno, hay como un orden de jerarquía, perdón, no de jerarquías, como un orden de trabajo donde, por ejemplo, el trabajo del modelador depende del trabajo previo del concept artist. Después, el trabajo del rigger viene después del trabajo del modelador. Que bueno, a su vez el rigger le pide al modelador que le haga los loops, el flujo de la topología de un personaje de cierta manera, que se lo corrija. Después viene el departamento de animación, le exige al rigger, poneme un control para esto, para otro, o necesito un deformador porque no sé, necesito subir el brazo hasta acá, pero se me rompe, entonces que pongan una corrección. Bueno, el pipeline es lo que mantiene toda esa estructura funcionando, correlativa, de forma correlativa, organizada. Por eso no es el cronograma. No sé si lo expliqué bien. Vos lo podés explicar mejor que yo, seguramente. No, no, lo dijiste mucho Eh, mejor. Yo estaba pensando, pipeline a mí, traduciendo al español, es como cañerías, ¿no? Así lo claro, pienso yo. Y sí, como el agua pasa a través de las cañerías, la película o el proyecto pasa a través de estos tubos, ¿no? En el cual, como dijiste, storyboard, modelado, texturizado, etcétera, etcétera, son los diferentes departamentos por los cuales pasa. Esa es mi explicación básica para gente claro, sí. sencilla como yo. No, está bien, es una genial analogía, más simple, mejor. Este, sí, por ahí hay conceptos como pipeline, no sé qué otras palabras a mí que me asustaban. Son palabras que realmente asustan o intimidan o suenan que es algo muy complejo. Por ejemplo, bueno, funciones dentro del ZBrush, Dynamesh, Series Measure, Decimation, cosas que me sonaban complejas y son pavadas, son cosas. En todo esto, eso, no hay cosas difíciles. Una vez que uno aprende, te das cuenta que es todo sencillo y lógico, pero a veces hay palabras que intimidan. Así mismo. Bueno, Matías, creo que hasta ahí llegamos. Quiero respetar tus horarios también. Te agradezco muchísimo por la charla. A mí la parte que, bueno, me gustaron muchísimas partes, pero una parte que me llamó mucho la atención es cómo tu trayectoria ha sido marcada por la adaptabilidad, ¿no? Y especialmente escuchando acerca de cómo empezaste con multimedia, con estos temas del CD-ROM que mencionaste, que ahora obviamente es una obsolencia total, pero Sí, sí, cómo sí. que lo importante que es la adaptabilidad del artista, ¿no? No solamente en adaptarse a nuevos software, nuevos programas y demás y estar al tanto de eso, pero también al mismo tiempo cómo tu educación artística inicial y esos fundamentos que aprendiste pareciese que permanecieron contigo y a pesar de que el software cambiaba, la técnica cambiaba, vos como artista te quedaste con eso, ¿no? Con esos fundamentos y lo importante que eso es. Y pareciera ser que eso es, si le queremos dar así una clave al éxito artístico, ¿no? Son esos dos elementos, ¿no? El hecho de que tenés un buen fundamento de los principios fundamentales del arte, dependiendo de tu disciplina, ¿no? Ya sea teoría del color o proporciones o dibujo, etcétera. Y por encima, agregarle ese conocimiento técnico que mira, me encanta que decís que estás pensando ya en el siguiente curso el cual vas a tomar, te seguís actualizando, ¿no? Entonces, qué enriquecedor es escuchar todo eso. Sí, sí, tal cual. Nunca lo había pensado así. Tenés razón. Creo que mi experiencia, mi trabajo se puede basar en eso, en haberme habituado a los cambios de formas de trabajo. O sea, yo siempre decía que lástima que no nací 10 años más tarde. O sea, porque cuando yo nací, o sea, perdón, cuando yo nací, no, cuando yo empecé estaba todo muy verde. No había información, no había internet. Pero bueno, creo que me dio también, estoy en un punto en la transición entre lo analógico y lo digital interesante. Y bueno, el tema de la adaptabilidad, que te digo, lo vi temprano, cuando de repente veía que de alguien de 30 años esperaban ya cierta experiencia, más que de alguien de 20, más alguien de 40, o rubros que empiezan y que parecen que va a revolucionar todo, que llegaron para quedarse y de repente
son cosas que duran 2 años y cambian. Y bueno, lo que te digo ahora, por ejemplo, esto que está pasando, que me preguntaron para este trabajo si usaba el Oculus Medium, que es algo que lo tenía ahí postergado, pero veo que evidentemente no es solamente que sea una nueva herramienta, sino que tiene otras posibilidades también. Realmente modelar con el Oculus, con el casco puesto, tiene realmente unas ventajas a la hora de mover, de rotar el personaje, de hacer varias cosas que por medio de la pantalla estás más limitado. Después también otra cosa que está teniendo mucho auge, que ahora que tengo unas vacaciones cortitas me voy a meter un poco, es a esculpir en la tableta, en el iPad con el Nomad Studio, esa cosa portátil que tiene el tema del iPad, de poder tirarte en un sillón y trabajar y bocetar. Seguramente no puedo hacer un personaje final para producción, pero sí algo bastante avanzado, elaborado, que después puedo llevármelo a ZBrush y hacerle los retoques. Pero bueno, mantenerte actualizado. Y también cuando yo empecé, mirá, vi mucho prejuicio, por ejemplo, de lo que eran las películas, los animadores 2D, que de repente tenían un odio al 3D porque se quedaron sin trabajo, todo pasaba a ser 3D y tenían ese prejuicio de que era más fácil, que era apretar un botón y que todo se hacía solo. Y que no es así, o sea, y el que se queda con eso después tiene una vida miserable, resentida. Lo veo en tipos más grandes que ahora tienen 50 y pico, 60 años, que tuvieron su momento, se hacía todo en 2D y no se actualizaron, y lo viven con bronca y no lo entienden o no lo quieren entender o piensan que el pasado fue mejor. Y no, o sea, al contrario, o sea, la animación 3D, lo que vale, o sea, si vos sabés animar, vas a saber animar en 2D, en 3D, en stop motion, lo que valen son los fundamentos, la anatomía, el lenguaje corporal, el equilibrio, el peso, bueno, en cada área sus fundamentos y adaptarte a nuevas herramientas. También lo vi con el tema de la escultura digital, que todos los escultores tradicionales, o sea, muchos tiraron la bronca o que piensan que eso no es esculpir, esculpir en ZBrush, y sí que lo es muchísimo más flexible y mejor que esculpir en un medio tradicional. O sea, eso no es a criterio, o sea, personal, es así evidentemente. Es como que uno guarda un romanticismo por el olor a grafito del lápiz, o el tocar el tangible, la plastilina con sus manos y sentir la textura. Sí, genial, es muy lindo. Es romanticismo, es apegarse al primer amor. Pero hay que adaptarse, evidentemente las cosas nuevas que van llegando son para hacernos el trabajo más flexible, más fácil, más rápido, más flexible diría sobre todo. Mucho más posibilidad de búsqueda nos dan. Y que no es tan difícil adaptarse. O sea, ya vi muchos dibujantes que tenían terror de pasarse a la escultura digital, y es lo de menos. Aprender a usar el programa es lo de menos. Lo importante es lo que ellos saben hacer, que es construir un personaje, construir volúmenes, y si lo saben construir en papel, en digital, en dibujo, lo van a saber construir en 3D también, eventualmente. Tienen lo más importante, y sí, hay que mantenerse actualizado, tampoco estar aprendiendo software todo el tiempo. A mí, de hecho, me costó muchísimo finalmente pasarme a Maya, porque era aprender a hacer lo que ya sé hacer en 3D Max. Sabía que era mucho mejor, no renegaba de eso, pero prefería ponerle el tiempo que me iba a requerir estudiar Maya, ponerlo en estudiar anatomía. Y bueno, no dejar nunca. Por ejemplo, otra cosa que yo hice, que cambié en estos años, fue que venía, y que ahora me sirve, ahora me doy cuenta que me sirve y por algo me pusieron modeladores a cargo mío, que fue el hecho de que yo vengo de, como la mayoría de los modeladores, de haber modelado en forma poligonal, moviendo polígonos, smooths, y no tanto a nivel escultura. Ahí está la diferencia, me parece, entre modelar y esculpir. Esculpir es agarrar el clay, la plastilina y estirar, mover, carve, aplanar, el polish, es trabajarlo más como si fuese tradicional, como si fuese plastilina.
Y, y bueno, yo quería trabajar más de esa manera, pero siempre me iba más a lo que conocía, el modelado de forma más poligonal, poniendo el vértice, la topología. Y eso sí me ataba a trabajar más lento, eh, y no me soltaba. Entonces empecé a hacer un cambio que me sigue costando bastante, pero bueno, lo estoy haciendo, de pensar en formas, en volúmenes, de una forma más orgánica, sin importarme tanto la topología en esta instancia. Entonces es un cambio como de mindset sería. Y bueno, me redituó porque evidentemente era lo que buscaban en este proyecto. Eh, Excelente. Y qué buen mensaje con el cual terminar la charla, ¿no? Esta idea de evolucionar, ¿no? Seguir evolucionando, adaptando y siempre en pos a hacer un trabajo, ¿no? Que tenga storytelling, que le llegue a la gente, ¿no? Que no es solamente por el tema técnico, el tema de aprender un nuevo software, sino que tenga un impacto artístico, ¿no? Excelente. sí, sí, Matías, sí. totalmente. No, y te quería agradecer una vez más por la charla. Ojalá la próxima vez que tengamos algo como esto sea en Paraguay. Ya te invitamos una vez Dale, que tenga sentido viajar y podamos hacer las cosas en persona de vuelta. Pero muchísimas gracias, Matías, en serio, por tu tiempo, por compartir con nosotros tu experiencia, sumamente enriquecedor y esperamos contar contigo de vuelta en algún futuro no muy lejano. dale, yo con vos encantado de que me hayas convocado. Mil gracias y cuando quieras cuenten conmigo. Sabes, a vos, a Esteban, los reaprecio. Este, y bueno, me encanta lo que están haciendo ustedes, cómo están impulsando en Paraguay, todo lo que es la industria. Ojalá crezcan, ojalá les sirvan. Sé que hay mucha gente allá trabajando, estudiando. Tengo muchos amigos, así que bueno, súper contento con la iniciativa y espero ver los cortos que están haciendo. Sí, sí, te lo Espero, compartimos, ni bien lo sacamos el próximo año, inicio del próximo año, lo compartimos con todos los speakers.